La torre. Es la naturaleza de lo efímero en el camino evolutivo, a través de la involución y evolución del alma, las subidas y bajadas constantes de la experiencia universal, la construcción limitada e inestable de la mortalidad. Es decir, representa la capacidad del hombre a construir un camino hacia lo alto, pero el cual, al ser limitado, no puede terminar y alcanzar lo definitivo o absoluto. Por tanto, sucumbe a su propia fatalidad, a la naturaleza inestable de tal construcción, que es sino las edificaciones de la propia vida que caerán inevitablemente y que tendremos que volver a construir. La torre representa el límite del poder humano, el cual es incapaz de edificar definitivamente. Son los acontecimientos que podemos percibir como malos o negativos, debido a que destruyen y nos obligan a empezar de nuevo, pero que en el fondo ocurren siempre con la intención del progreso humano, que consiste en la reconstrucción de lo que inevitablemente está destinado a derrumbarse en la vida, lo que permite el aprendizaje y la mejora del hombre, es decir, su progreso. Este arcano se representa con una torre que es impactada por el fuego divino que viene de un plano superior, el cual derriba la corona de la edificación y a quienes habitaban en ella. La torre en sí simboliza las construcciones en las que el hombre se encierra dentro del mundo físico. Sus ventanas azules pueden indicar que toda construcción realizada debe conservar siempre una mirada hacia la espiritualidad, que es en el fondo la razón de todo nuevo emprendimiento. La corona es el intento del hombre de coronar y establecer su trabajo permanentemente, bajo el signo de su capacidad intelectual, la cual termina sucumbiendo ante la purificación del fuego divino, volviendo las obras del hombre a la tierra y fertilizando un próximo comienzo. En esencia, la torre representa las efímeras pero fecundas construcciones del hombre, destinadas a ser derrumbadas y reanudadas de forma continua en sucesos que pueden resultar dolorosos debido a la pérdida de lo trabajado y sus ambiciones, pero que permiten el acrecentar de las riquezas del saber en la forma que el ser humano construye su vida. La estrella. El arcano de la estrella viene a representar al principio que preside a la armonía entre los mundos, tal como la armonía que existe en la oposición de la belleza perfecta del mundo divino con la imperfección de la construcción humana, la cual se mantiene en constante movimiento y reconstrucción al margen del mundo superior. En lo alto se sitúan las estrellas, la emanación de la edificación cósmica, fuente de luz y conocimiento superior. En la parte inferior, la materia y la naturaleza con una mujer desnuda, fuente de vida y armonía con la naturaleza. Es la regeneración que viene después de la caída representada por la torre, el apaciguamiento de los hombres en una nueva esperanza. Las estrellas representan los mundos o manifestaciones en el mundo físico, como son las notas musicales o los colores, mientras que la gran estrella central sintetiza las otras 7 expresiones universales para crear una sola armonía, la octava mayor de todas sus emanaciones, la serie completa, que por contar con 8 rayos rojos y amarillos, indican la replicación de la inteligencia divina en la materia y la unión que existe entre estos mediante la espiritualidad. La figura desnuda de una mujer indica que en la armonía de los mundos no es necesario ningún revestimiento, ya que naturalmente nos protegemos y nutrimos en la armonía de lo que ocurre entre lo material y lo divino, mientras su pelo largo y azul representa el pensamiento espiritual que naturalmente nos reviste para una perspectiva esperanzadora de la experiencia humana. El principio femenino de la naturaleza, que representa al personaje, dirige la corriente de las aguas vitales para continuar con el trabajo evolutivo, a través de 2 vasijas rojas que representan la canalización en el trabajo espiritual que debe ser vertido en el mundo. En esencia, la estrella representa la luz celeste de esperanza que hace entrever al hombre una aurora de paz y armonía al devenir de su vida. La apreciación de la belleza del ser que permite sostener su labor y aportar consuelo ante los desfallecimientos sufridos,
y guiándolo a una participación en armonía con el cosmos. La luna. En el arcano de la luna se representa las actividades o situaciones que se encierran en sí mismas, que tienen una naturaleza de misterio o secretismo. También indica al encuentro entre dos partes similares que se neutralizan y paralizan, como la oscuridad causada por un eclipse solar, donde la luna se antepone al sol causando una oscuridad temporal, lo que puede ser traducido en miedos que afectan a los planos mentales, anímicos y físicos. La luna indica el vínculo indivisible y constante que existe entre el plano físico y el plano astral, del cual se emanan las fuerzas invisibles que rigen al cosmos perceptible físicamente, y muestra en el encuentro entre las dos partes la interpretación deformante que el hombre da a lo que percibe, como cuando un niño ve con miedo a las sombras de un árbol pensando que es un monstruo. Debido a la inteligencia y percepción limitada del ser humano, éste suele interpretar la realidad de manera deformada, sacando sus propias conclusiones e interpretaciones a las leyes cósmicas. De esta manera, el ser humano se ve conducido a concebir ideas ilusorias en planos sutiles, las cuales intenta vincular a la realidad sin éxito, lo que lleva a cometer errores. En esta carta se utiliza la luna como símbolo de la imaginación del hombre, como una fuerza pasajera que llama a volver a su interior, a volver sobre sí mismo, donde manifiesta su imagen como el reflejo de un espejo que se esconde en su inconsciente. Las torres que se oponen son el símbolo de la capacidad transitoria creadora de los sueños y la imaginación, es decir, son edificaciones que parecen estables pero que no son más que una ilusión, las ilusiones que intentamos usar como refugio. Los perros representan a los instintos primitivos que luchan entre sí, lo que causa los tormentos anímicos que afectan al hombre, tales como el miedo. El cangrejo representa al purgatorio del inconsciente, sumergido en las profundidades de éste, agarrado al hombre desde su inconsciente, para purificar a su estado anímico mediante el sufrimiento. La luna representa los sueños e ilusiones del hombre, concebidos en la oscuridad del inconsciente por la agitación de su alma, los errores y sufrimientos causados por el empuje de sus reacciones inconscientes, las cuales pueden ser evitadas en el encuentro del reflejo de su verdadero ser, en el reconocer la realidad ilusoria generada por él mismo. El Sol. El Sol es la unión de los principios que representan los ciclos anteriores del alma, unidos ahora en el ser, representando el ajuste de lo universal en el individuo en una armonía completa. Al fusionarse el principio de lo universal con lo individual, se genera la irradiación del alma a través del ser, se ilumina en autonomía e irradia sobre todo cuanto le rodea. Debido a esto, la mejor representación de este arcano es el Sol, el centro de la expresión que irradia al mundo. Este arcano indica el triunfo del hombre sobre la materia y el camino de su evolución acorde con su divinidad. En la imagen divina y radiante del Sol se expresa la capacidad del espíritu de ejercer el dominio armonioso sobre la materia. Se representa al Sol de frente y en lo alto, para mostrar su fuerza universal central, ya que éste no tiene un lado de sombra y luz, es simple irradiación divina en un rostro humano, expresando que la manifestación divina se reviste en la apariencia humana. Sus rayos son rectos y otros flameantes, representando la luz y el fuego, la onda y la partícula, la energía que cubre enteramente al hombre de la fuerza vital que emite la divinidad del Sol, la que se expresa en todos los colores, indicando su armonía universal. Los dos personajes situados bajo el Sol representan el reconocimiento del ser a su yo superior como igual, vestidos con paños azules en señal de la modestia y humildad de la espiritualidad, la cual genera esta unión entre la materia y la divinidad.
El arcano del Sol representa la luz siempre presente en el hombre, manifestada en la actividad y vitalidad que se desarrolla durante el día, la cual se mantiene en el pensamiento elevado del ser durante la noche y que permite traer claridad a la construcción en armonía dentro del mundo físico, afectivo o espiritual. El juicio. En el arcano del juicio se llega al cierre de un ciclo individual y universal, la detención a contemplar y meditar lo realizado en los grandes ciclos por los que pasa el alma, preparando un nuevo avance en concordancia con lo obtenido en los ciclos previos. Se realiza el juicio de las consecuencias que tienen nuestras acciones, lo que es necesario para apreciar si lo realizado concluye nuestra evolución hacia un estado de plenitud con el mundo, o si debemos reemprender el camino como lo hace el arcano del loco. El juicio indica la llamada ineludible del plano divino a lo acontecido en el plano material, lo que determina la acción de examinar el conocimiento y sabiduría obtenida por el ser humano en las experiencias de su vida y obra cíclica. El ángel que aparece en la parte superior representa el juicio de la divinidad en el hombre, la cual llega desde lo más alto a brindar el discernimiento necesario para observar lo obrado por el hombre, desde un punto de vista elevado, gracias a la inteligencia en esencia divina del ángel. Este se ve rodeado por nubes azules, las cuales pueden cubrir los rasgos divinos del hombre, pero que en este arcano se abren dando a conocer que detrás del camino espiritual y la fe se encuentra la divinidad que purifica el alma en el juicio para un nuevo comienzo y realización del ser. La trompeta que porta el ángel indica el llamado de la divinidad, que despierta al hombre mediante la emisión de su fuerte vibración hacia los planos inferiores. Y la bandera blanca con la cruz amarilla indica la unión con la divinidad posterior al sacrificio de las almas al pasar por el juicio de sus experiencias. Los dos personajes que miran a un tercero representan a la humanidad, el masculino y femenino, quienes están en actitud de humildad y pensamiento espiritual, observando al tercer personaje que, dando la espalda, parece estar mirando hacia arriba, hacia el llamado del ángel. Por lo tanto, representa la abstracción del hombre para observarse a sí mismo en el momento del juicio divino y así evolucionar en conciencia. En esencia, el arcano del juicio representa a la humanidad despertando del sueño del plano físico para encontrarse con su parte divina, que lo llama al ineludible examen de su alma desnuda, realizando el juicio de ésta desde un plano superior y permitiendo dar el siguiente paso del alma según lo enmendado por ésta. El mundo. Finalmente, el largo camino evolutivo del ser humano se realiza en el mundo, el cual representa a la iluminación psíquica y espiritual en armonía con los elementos del espíritu universal. Es el estado de la existencia plena del hombre en el universo, su triunfo sobre la materia, su poder sobre la naturaleza al existir en armonía con ella y en conciencia con la divinidad. El hombre es preparado por el juicio, para que éste escuche el llamado de lo divino, hacia el apogeo de su evolución en el mundo, luego de realizar una observación justa de sí mismo al final de cada gran ciclo de experiencias, luego de cada encarnación en el mundo físico. El triunfo del alma humana en el mundo es el equilibrio de la inteligencia divina en este. La figura humana que aparece en el centro del mundo es un andrógino, es decir, los dos sexos reunidos en uno solo, simbolizando que en él las polaridades se equivalen, dando paso a un estado más elevado e independiente de su voluntad sobre el mundo. Al estar velado de su sexualidad, el andrógino también simboliza al hombre en su máximo apogeo, donde éste no necesita volver a reencarnar. Por lo tanto, no necesita encarnar una polaridad procreadora. Así el velo de la tela lo cubre ligeramente, indicando que no se cubre con la voluntad de disimular intencionalmente su sexo, ya que no se identifica con uno.
La posición de su pierna doblada indica que no es inmóvil, utiliza su voluntad de manera activa, mientras que la varita que sostiene en su mano izquierda indica su poder pasivo sobre la naturaleza, el poder obtenido gracias a ser receptivo hacia ella. La guirnalda que rodea al andrógino representa la irradiación mutua del hombre y el universo. Son las corrientes de la fuente divina que mantiene al hombre en el mundo, como también el aura en plena expresión del hombre sobre los tres planos representados por los tres colores. Azul para la mística espiritual, rojo para la materia evolucionada y amarilla para la inteligencia divina. El azul está en la parte inferior, indicando que el hombre se eleva gracias a una base espiritual, mientras que el rojo se ubica entre la parte amarilla y azul, indicando la expresión plena y equilibrada de la materia, al encontrarse entre la espiritualidad y la inteligencia divina, ligando los polos y la experiencia del ser a la creatividad del universo. Las cuatro figuras fuera de la guirnalda manifiestan las cuatro raíces elementales estabilizadas en el apogeo del mundo y el hombre sobre éste. El ángel de la parte superior izquierda representa el elemento agua, a la sensibilidad de las emociones humanas. Sus alas rojas indican que el hombre no puede elevarse sin antes haber pasado por la materia, donde es capaz de experimentar las emociones que lo hacen humano. El águila representa el elemento aire, a la sabiduría obtenida por el mirar desde lo alto, el conocimiento que nos permite elevarnos y conocer al mundo. Sus alas azules indican que para elevar nuestro sabio conocimiento es necesario el sentido de la espiritualidad. El toro representa el elemento tierra, es el apoyo de la evolución en el mundo físico, el terco y constante avance que genera el mundo material en todas las formas de la vida. El león representa el elemento fuego y es el símbolo de la fuerza inteligente de la creatividad en la fecundación del universo, la pasión divina que irradia en el mundo. En conclusión, el arcano del mundo expresa la plenitud alcanzada por el hombre, quien se equilibra y apoya de los principios cósmicos al ser consciente de su divinidad, es decir, el ser que se vale por su sabiduría y espiritualidad, la voluntad divina que participa con el mundo en armonía con sus leyes universales.